Bienvenidos a mi canal, un canal donde entramos a mundos nuevos. Como ya les dije la semana anterior, hoy vamos a empezar con el análisis o el acercamiento, diría mejor, porque no me considero tampoco un experto, como ya había dicho antes. Vamos a empezar con una aproximación de analizando la obra de La perra de Pilar Quintana. Es una obra, como les dije anteriormente, es una obra muy interesante, se la recomiendo mucho. Es muy dura, me hizo llorar en cierto momento, pero de verdad que es fascinante. O sea, es esas obras que se le quedan a uno y uno las recuerda después de mucho tiempo. Entonces, bueno, empecemos a leer ya el análisis que hice, que está, como les dije en el video anterior. También les vuelvo a dejar el link acá del blog donde está esto escrito. Igual de pronto agregaré nuevas cosas. Vamos a ver. Entonces empezamos con el título La perra como el bebé que nunca tuvo. La perra es la historia de Damaris, un personaje que no puede tener hijos y por eso termina adoptando una perra que termina siendo como ese hijo que nunca tuvo, pero que la decepciona, que termina no cumpliendo sus expectativas como hija y mujer. Y ese es uno de los temas más importantes durante la obra, las expectativas que se tienen acerca de las mujeres. Pero sigamos con la primera idea, la de la perra como hija de Damaris. Cuando la perra llega a sus brazos, ella la lleva como un bebé como se lleva a un bebé en algunas culturas. Ella la lleva como se lleva a un bebé en algunas culturas y como lo hacen algunos animales no humanos. Abro comillas. Durante el día, Damaris llevaba a la perra metida en el brasier, entre sus tetas blandas y generosas, para mantenerla calientica. Cierro comillas. Al principio de la novela vemos todo lo que intentaron hacer Damaris y Rogelio para poder tener hijos. Se insiste mucho en eso. Como digo, si se habla mucho de un tema es porque este será importante durante todo lo que se mencione después. Y hay ocasiones donde se reitera que eso es importante para la protagonista. Abro comillas. Así que este nuevo comentario de su prima, que a los 37 tenía 2 hijas y 2 nietas, le hizo dar ganas de ponerse dramática como en las telenovelas y decirle con lágrimas en los ojos para que se arrepintiera de su maldad. Abre comillas en la novela. Sí, la llamé Shirley como a la hija que nunca tuve, cierra comillas, pero no se puso dramática ni dijo nada, cierra comillas. Durante una parte de la novela vemos ese deseo de Damaris. Este es otro punto importante a la hora de leer una novela. Suele pasar que el protagonista tiene un deseo, busca algo, eso es parte de ser humano. Tenemos deseos y expectativas. Pero en las historias esos deseos se suelen enfrentar a reacciones que van en contra de ese deseo y eso crea el conflicto. En este primer punto, el deseo es quedar embarazada y no lo logra por más que lo intenta. Primero se intenta con lo más usual, tener relaciones. Al no poder, se toma alguna cosa. Al no poder, se busca ayuda externa y así sucesivamente. Se va desde lo mínimo a lo máximo posible de acuerdo con cómo es el personaje. Este punto lo trata muy claramente Robert McKee en su libro, que recomiendo muchísimo, El Guión. Ese es el libro que voy a tomar como base para mostrar las diferencias que yo he visto en literatura con respecto al guión, pero eso lo veremos en otro video. Pero sí les digo a cualquier escritor, léanse ese libro. No lo he terminado, es bastante largo, son como 600 páginas, pero es un libro fascinante, me ha enseñado tanto de literatura. Obviamente hay que tener cuidado de no mezclar los dos mundos. Sí se pueden mezclar, claro que se pueden mezclar. A lo que voy yo es que no les pase lo que me estaba pasando a mí, que hablé con un amigo que es mi concuñado. Él conoce muy bien la parte de guión, él también es escritor. Él me decía, es que sí tienen cierta relación, pero son cosas distintas porque en la literatura pueden pasar cosas que no se ven mucho en las películas. ¿Por qué? Las películas cuestan mucho. Entonces tienen que ser, es mucho más, como me dice también otro amigo muy cercano, Andrés Ospina, seguramente ya lo conocen, un escritor, muy buen escritor. Recomiendo muchísimo todas sus novelas, es maravilloso como él escribe. Él me contaba, es como más pop, como más cultura pop. ¿Qué quiere decir eso? Es más cultura, es más comercial, tiene que pensarse más. El cine casi siempre se piensa mucho más para un público mucho más amplio. La literatura hay literatura pop, podríamos decirlo, que es literatura que se lee, que es para un público mucho más grande, y hay literatura
que es como para un público más reducido, que es más difícil, que a veces no a todo el mundo le va a gustar, no son temas que atrapen a todo el mundo, pero bueno, ese es tema para otro video. Sigamos con la historia. Entonces les decía el libro del guión, pero bueno. En ese libro, allí se explica algo de la naturaleza humana y de la naturaleza en general. La naturaleza es conservadora. Intenta lo mínimo primero a menos de que necesite probar algo de mayor calado. Lo mismo hacemos los seres humanos, pero nuevamente, de acuerdo con nuestra personalidad. Habrá personas que consideren tratar de abrir una puerta probando la chapa primero. Otras que decían entrar bruscamente y otras que decían patear la puerta porque consideran que es el mínimo justo. Eso le sucede a Damaris. El no poder tener hijos termina afectándola y eso es lo que hace que la llegada de la perra sea tan importante. Ella se convierte en su hija. Si ella hubiera podido tener hijos, Damaris, no tenemos historia, no hay conflicto en primer lugar porque la perra no vendría a reemplazar esa necesidad de sentirse necesitada que tiene Damaris. Esto, sumado a que ha sido una niña abandonada, le genera una necesidad de cuidar a otro ser para que éste no se sienta como ella se sintió cuando su madre la dejó. Abro comillas. Ahora Damaris se quedó un rato ausente, con la mirada fija en el concreto pulido del piso, pensando en su mamá, en el día que se fue a Buenaventura y la dejó con el tío Eliezer. Damaris tenía 4 años, un vestido heredado que le quedaba chiquito y 2 trenzas cortadas paradas en lo alto de la cabeza como antenas. En esa época no había muelle ni lanchas rápidas, sino un barco que venía una vez a la semana y la gente abordaba desde potrillos que salían de la playa. Damaris y el tío estaban en la arena y su mamá en la línea donde rompían las olas, con los pantalones remangados. Seguramente estaba a punto de montarse en el potrillo que la llevaría al barco, pero lo que Damaris guardaba en su memoria era a su mamá alejándose a pie mar adentro hasta que se perdió de vista. Ese era uno de sus recuerdos más viejos y siempre la hacía sentirse sola y llorar. Cierro comillas. Como digo, todo lo que se plantea en la novela tiende a estar conectado de una forma u otra. Nada, o casi nada, es fortuito. Aunque obviamente puede haber escenas de relleno, pero suele ser que todo termina teniendo alguna importancia. En una historia se suele quitar lo que no es importante para solo dejar lo que importa. Esto es más evidente cuando hablamos de un cuento. En la novela el escritor se puede dar el lujo de extenderse más, pero eso no quiere decir que todo no vaya a ser importante. Bueno, dejemos por hoy acá este video. Seguimos la siguiente semana con otra parte. Es para no extenderme demasiado, para no cansarlos. Más bien sigamos con otro video. Seguimos hablando de la perra, de otro de los aspectos importantes. Ese último punto, ya para cerrar, me parece interesante. Hay algunas diferencias entre un cuento y una novela. La novela no es que tenga que ser larga por sí misma, sino que la novela suele contener más cosas. Algunas personas dicen que el cuento es acción, es más de la acción del personaje, la novela es más como de reflexión, en cierta forma. Eso no es del todo concreto porque hay novelas donde hay mucha acción. Pero sí es cierto que la novela se concentra es más bien en un aspecto, en una sola cosa, mientras que la novela suele concentrarse en más de una cosa, hay más de un tema. Pero bueno, eso lo veremos después. Bueno, espero les haya gustado.